¿Qué tal, amigos? En el día de hoy les traigo el tema sugerencias para que las baterías de tu moto eléctrica duren más. Es un vídeo que está compuesto de dos partes. En la primera parte estaremos hablando de las baterías de plomo ácido. Y en una segunda parte abordaremos el tema de las baterías de iones de litio que también suelen utilizarse en este tipo de vehículos. Acompáñenos. Como complemento a este video, nosotros recomendamos el sitio web batteryuniversity.com, que ofrece una explicación más detallada de los conocimientos que a continuación yo les presentaré. Bueno, baterías de plomo ácido. Existen tres tipos fundamentales de baterías de plomo ácido. Están las baterías de electrolito líquido, que son las que realmente conocemos, las de los autos, las normales, las de toda la vida, que ofrecen una buena relación calidad-precio. Son las más baratas de este tipo y tienen sus ventajas y desventajas, pero son las que más se utilizan actualmente, sobre todo en el campo de la automoción. Están las baterías también de electrolito de gel, que habitualmente son las que usan las motos eléctricas en su mayoría, también por la relación calidad-precio y aplicación directa a este tipo de vehículos eléctricos. Y están las baterías de electrolito absorbido, que en mi opinión son las que mejores prestaciones ofrecen, pero son un poco más caras que las dos anteriores. Veamos algunas de las características fundamentales de estos tipos de baterías. Bueno, las baterías de electrolito líquido, como les decía, son las más comunes usadas en el mercado hoy en día. En su constitución usan placas de plomo, un electrolito de ácido sulfúrico y separadores de placa. Por lo general no están selladas, aunque en la actualidad muchas ya vienen selladas, y por no estar selladas en su mayoría no recombinan los gases a los líquidos internamente, y estos gases se ventilan externamente. Son las habituales baterías que tienen los tapones en la parte superior, que tienen aberturas muy pequeñas, pero las tienen, y durante el proceso de carga se generan gases y estos gases son expulsados a la atmósfera. Es por esto que este tipo de batería posee este inconveniente, que por estas aberturas puede salir el ácido, salen vapores y hay condensación, y por tanto esto es un problema en este tipo de baterías. Este tipo de baterías no pueden ser utilizadas, por ejemplo, en motos eléctricas. Quizás a alguien se le ocurra, pero con el movimiento en las motos realmente puede salir ácido y corroer toda la estructura de la moto, aunque existen algunos casos que no tienen, o sea, que son completamente selladas y pudieran ponerse, pero tienen riesgo de dañarse porque no están preparadas para fuertes impactos, como los que habitualmente se ven en el caso de este tipo de vehículos eléctricos. Estas baterías pues requieren mantenimiento, son ventiladas, mediante esas ventilaciones salen vapores, salen gases, como es el caso del oxígeno y el hidrógeno, que realmente es el agua cuando por el proceso de electrólisis se descomponen estos gases y se vierten a la atmósfera, y es necesario hacerles mantenimiento. Las que no son selladas hay que hacerles mantenimiento agregándole agua destilada. Es muy importante que si usted tiene este tipo de baterías esté pendiente de que el nivel no baje por encima o por debajo de la superficie de las placas, porque realmente pueden dañarse por el contacto directo con la atmósfera. Se corroen y en un futuro fallarán. Y tienen muy buenas tasas de cargas por el precio, pero requieren de más trabajo, y debido a su construcción interna son más débiles y con una resistencia eléctrica interna relativamente alta, y son baterías que tienen muy bien pensado su marco de aplicación, que realmente son los vehículos, o sea, los carros, los automotores, donde se requieren altas corrientes en el arranque, pero tienen una serie de elementos que realmente van en detrimento de las baterías y de su durabilidad. Bueno, también tenemos las baterías de electrolito absorbido, en sus siglas Absorbed Glass Mat. Son las mejores baterías dentro de la categoría de baterías de plomo ácido. Utilizan un separador que consiste en una fibra de vidrio entre la placa y las envolturas para mantener el electrolito en su lugar con una acción capilar.
Se consideran que son baterías a prueba de derrame, son más resistentes al impacto, así como poseen menor resistencia interna dentro de la categoría de este tipo de batería. Son libres de mantenimiento y al ser selladas ellas mismas recombinan los gases producidos internamente y lo constituyen nuevamente como parte del electrolito. Y evitan, por supuesto, fugas de ácido, evitan la corrosión en las partes circundantes. Este tipo de baterías, las AGM, dentro de la categoría de baterías de plomo ácido, para mí son las mejores. Pudieran sustituirse las baterías de la moto eléctrica, pudieran sustituirse con este tipo de baterías y sería realmente muy buena opción. Claro que por supuesto son un poco más caras. Y bueno, estamos también en la categoría de baterías de electrolito de gel, que son las que vienen en la mayoría de las motos eléctricas por defecto. Las que tienen son baterías de electrolito de gel. Son selladas, igual que las baterías AGM, y utilizan una sustancia en forma de arena sílice para convertir el ácido sulfúrico en una especie de gelatina, de ahí es que proviene su nombre. Siempre en los vehículos eléctricos se evita utilizar, o siempre se ha evitado utilizar las baterías de electrolito líquido, puesto que los derrames son un gran problema ahí. Y este tipo de batería, el electrolito en forma de gel, también provee cierta seguridad ante los derrames, puesto que un gel tiene más viscosidad para fluir que un ácido, o sea que el ácido sulfúrico en su manera acuosa líquida. Ahora, este tipo de baterías tiene un inconveniente, y es que las baterías de electrolito de gel son muy susceptibles a situaciones de alto amperaje y pueden dañarse irremediablemente. ¿Qué quiere decir esto? No son baterías que puedan utilizarse en sistemas de arranque de motores, por ejemplo, o que se les traiga una corriente excesivamente alta o que se cargue a una corriente excesivamente alta, al no ser la que declare el fabricante en su etiqueta. Debe tener mucho cuidado porque son baterías muy susceptibles. He visto casos en los que el pack completo de batería se ha dañado por un cargador defectuoso que la sobrecargó, y evidentemente eso es una causa fatal de descomposición para ella. O sea, por tanto son baterías que requieren un cuidado especial y que además son las que mayormente se utilizan en el caso de las motos eléctricas. Respecto a su estructura física, bueno, son ligeramente más fuertes, tienen una construcción interna mucho más fuerte, pero son mucho menos fuertes que las baterías de AGM, que realmente dentro de esta categoría son las que mejores prestaciones ofrece para el caso de los vehículos eléctricos. Bueno, este video lo vamos a estructurar en dos aspectos fundamentales. En la primera parte, algunos aspectos teóricos que son necesarios, y en una segunda parte que lo reservaré para un video aparte, dentro de este, algunas mediciones de baterías y sistemas de carga de una moto eléctrica como parte de una comprobación experimental de los aspectos teóricos que hemos venido comprobando. Nos va a guiar dentro del análisis una serie de interrogantes. La primera de ellas, cómo deben cargarse las baterías de plomo ácido, sobre todo haciendo hincapié en las baterías de gel, que son las que nos interesan en este tema. Cómo deberían descargarse, cómo conservar las baterías sin usarlas durante un tiempo prolongado, en el caso por ejemplo que usted viaje o que alguien las regale o que las compre, etcétera, y desee conservarlas, cómo conservarlas para que le duren con el paso del tiempo. Algunas respuestas a si se puede o no interrumpir el proceso de carga. Respuestas también a este interrogante: ¿es recomendable gastar completamente las baterías antes de cargarlas? Eso es un aspecto que existen mitos alrededor de él. ¿Hay que preocuparse por el efecto de memoria en este tipo de batería? Veremos también esa respuesta. ¿Se pueden cargar las baterías mientras se estén usando? Otras interrogantes como cómo conservar las baterías nuevas y sin uso por tiempo relativamente prolongado, cómo comprobar el estado de carga de las baterías, cómo comprobar que el cargador de las baterías estén funcionando correctamente. Y bueno, si usted desea hacer alguna otra pregunta referida a este tema y que esté dentro de mis posibilidades de responderla, por supuesto que estaré estaré en la mejor disposición de responderla si está dentro de mi alcance. Ya usted puede dejar sus comentarios y sugerencias, y de paso, si puede suscribirse, eso me ayudaría muchísimo a continuar
el desarrollo de mi canal con nuevos vídeos. Bueno, demos respuesta a este interrogante. ¿Cómo deben cargarse las baterías de plomo ácido? Aquí les presento una tabla, digamos un esquema, donde en el eje Y aparece el voltaje en corriente directa, aproximadamente de los 12 volts hasta los más de 14,5, casi 15 volts, y que está dividido en tres fases fundamentales: una fase de carga en bruto, como diría yo, una fase de asimilación de la carga y una fase de carga flotante. Aquí pueden notar tres elementos fundamentales. Por ejemplo, en gris está la batería de gel, que es realmente el aspecto que nos interesa. En negro está reflejadas las baterías de electrolitos líquidos, y en rojo están las baterías de AGM. Y vean ustedes que aparecen acá reflejados unos valores que difieren unos de otros: 14.7 volt, 14.6, 14.1, 13.8, 13.6 y 13.4. Ahora, recuerden que estamos abordando la pregunta: ¿cómo deben cargarse las baterías de plomo ácido? A ver, la mayoría de los fabricantes de cargadores inteligentes en la actualidad convergen en dividir la carga de este tipo de baterías en tres elementos fundamentales, o sea, en tres partes fundamentales. Una, donde el voltaje crece desde el valor en el que esté hacia un valor tope, a una intensidad de corriente limitada por el cargador. Otra, donde ese valor de voltaje se mantiene constante durante un tiempo determinado y la corriente comienza a disminuir progresivamente hasta un punto donde no disminuye más. Y una tercera fase, donde el cargador interpreta que la batería está completamente cargada e inmediatamente baja a un voltaje inferior y mantiene ese voltaje durante el resto del tiempo. Existe una cuarta fase que no está reflejada aquí, que son, digamos, cargas de ecualización o de sulfatación, etcétera, que se realizan durante tiempos prolongados, que someten la batería a un voltaje superior durante corto tiempo para desulfatar completamente los posibles sulfatos de plomo que puedan existir y que dañen la batería en su interior. Ahora vamos a ver en qué consiste este esquema. Bueno, vamos a ver las baterías de gel. Al principio el cargador comienza a cargar la batería, digamos, parte de acá, desde un valor desde, digamos, 12 volts, aunque son baterías de 12 volts, una batería con 12 volts, una batería que está descargada. Entonces comienza el cargador a aplicarle un voltaje superior al voltaje inicial de la batería y este voltaje comienza a subir. Aquí estamos reflejando el voltaje. Pero si nosotros viéramos una gráfica de esta fase de la intensidad, veríamos que la intensidad se mantiene, digamos, con una línea recta, o sea, a un valor de intensidad constante. Ahora, este valor de intensidad constante, donde el voltaje crece en la batería, está limitado por el cargador o por el usuario que lo pone, o sea, que lo declara. En el caso de las motos eléctricas, ya esto es un valor calculado por el fabricante de esa moto eléctrica, que desarrolló un cargador específico para esa moto eléctrica que depende de esa configuración. Pero esta primera fase se desarrolla a una intensidad constante. Claro, a medida que se va cargando la batería, que se va incrementando su voltaje, el cargador tiene que ir aumentando el voltaje continuamente para mantener ese valor de intensidad constante hasta un valor límite. Un valor límite que queda, digamos, configurado por el tipo de batería que se desea cargar. Recuerden que esto es para una sola batería de 12 volts, que está constituida por 6 celdas de 2 volts, 2,3 volts, 2,4 volts. Por eso se llama por eso se denomina una batería de 12 volts, porque son varias baterías dentro de una. Es una batería, o sea, tiene varios elementos constitutivos. En el caso de la batería AGM, este voltaje terminal es de 14.7 volts. En el caso de las baterías inundadas es de 14.6. Y en el caso de las baterías de gel es de 14.1. Vean ustedes que este valor es
cuantitativamente inferior al resto de las baterías. Por eso les decía que este tipo de baterías, las baterías de gel, son muy susceptibles a la sobrecarga. Si usted mantiene una batería de gel con un valor a una sola batería de gel, con un valor de voltaje superior a este valor durante mucho tiempo, la daña. Aquí el voltaje, digamos, estaba en 12 volts, fue aumentando, se llegó al voltaje terminal de 14.1 y el cargador mantiene ese voltaje durante un tiempo determinado, porque a medida que el cargador mantiene ese voltaje determinado, la intensidad de corriente va a ir disminuyendo hasta un punto donde no disminuye más, y el cargador sabe que cuando ese valor de voltaje de intensidad, no disminuye más, ya la batería no acepta más carga y entonces salta a un valor más seguro. Salta a un valor más seguro, que en el caso de la batería de gel es de 13.8. Que usted puede, ¿cómo? O sea, conociendo este gráfico, ¿qué usted puede hacer con su cargador de moto eléctrica? Bueno, cuando haya terminado de cargarla, mide este voltaje. O sea, recuerden que este voltaje es para una sola. Si su moto tiene 6 baterías, multiplique este valor por 6 y sabrá el valor de voltaje que debe tener, que debe estar indicando su cargador. Es muy importante estos dos elementos: voltaje terminal de una batería de gel 14.1 en su primera fase y después 13.8. Si por alguna razón usted mantiene, o el cargador se daña, o hay alguna batería que está comprometiendo el resto porque tiene una celda en corte, etcétera, y no termina nunca de cargarse, y las baterías se someten a un valor de tensión continuado de 14.1 volts, su batería en su totalidad van a resultar dañadas. Por eso es muy recomendable conocer el tiempo que habitualmente tardan sus baterías en cargarse, y si no se dispara el cargador, verifique qué debe estar ocurriendo. Mida cada batería por separado y puede notar de que a lo mejor alguna esté dañada. Pero si usted deja de manera continua su cargador conectado durante 10, 15, 20 horas, cuando habitualmente las baterías de usted se cargan en 8 horas, puede ser que el cargador dañe las baterías por sobrecarga. Y en caso particular de las baterías de gel, son muy susceptibles a la sobrecarga. Ahora, ¿qué puede hacer usted? Bueno, lo que les decía, medir este voltaje multiplicado por 6 o por 5 en dependencia de las baterías que usted tenga, y verificar si realmente el pack de baterías está completamente cargado, y suspender ya si ese valor se alcanzó y el cargador lo está indicando o no lo está indicando, bueno, suspender la carga y desconectar el cargador inmediatamente. Bueno, aquí les ofrezco algunas de las recomendaciones con respecto a las etapas y en esencia es esto que les he explicado. ¿Cómo deberían descargarse? Bueno, las baterías de gel, ya se los adelantaba, son muy susceptibles a descargas a valores de intensidades muy altos. Usted debe evitar a toda costa evitar las descargas profundas. Por ejemplo, si usted se va de un lugar A a un lugar B que está a 50 kilómetros, 60 kilómetros, no sé, el tope máximo que le puede ofrecer su moto eléctrica en autonomía. Si usted puede dividir ese viaje en dos partes, digamos, hasta un punto intermedio, cargar y seguir, es más recomendable que ir desde el punto A hasta el punto B directamente. ¿Por qué? Porque estas baterías, aunque soportan descargas profundas en comparación con las baterías de electrolito líquido, por ejemplo la de los carros, también disminuyen sus ciclos de carga y descarga si usted hace las descargas muy profundas. La segunda recomendación es que, bueno, evitar a toda costa las descargas profundas, porque se dañan por sulfatación. ¿Y qué se considera una descarga profunda? Bueno, una descarga profunda significa que usted lleve a esas baterías a un valor inferior a 10.5 volts o menos. Quiere decir que si usted multiplica este valor por 6, le da el valor del cual no debe seguir disminuyendo, porque la descarga sería muy profunda y eso realmente sus baterías se ven afectadas por ello. Ahora, otra recomendación: siempre recargue las baterías a tope en un ambiente fresco y siempre y cuando pueda. ¿Qué significa esto? Lo que les decía: evite las descargas profundas, cargue más a menudo y siempre cargue a tope
nunca deje parcialmente cargada su batería. Otra de las preguntas: ¿cómo conservar las baterías sin usarlas durante un tiempo prolongado? Usted parqueó su moto, desea conservar las baterías, no va a usar la moto eléctrica durante un tiempo. ¿Cómo hacer que esas baterías, cuando vaya a usarla, estén en buenas condiciones, no se hayan deteriorado? Primero, nunca guarde su moto eléctrica, se los digo, con las baterías parcialmente cargadas. Siempre guarde la moto eléctrica con las baterías a tope. Quiere decir, con el 13,8 multiplicado, 13,8 volt multiplicado por la cantidad de baterías que tenga su moto. Siempre las guarde a tope. Es lo primero. Lo segundo, si las baterías internamente se descargan. O sea, si usted coge una batería y la deja en reposo durante mucho tiempo, la mide con un voltímetro al inicio y después la mide al final, va a notar que las baterías se van a ir descargando con el tiempo. Usted tiene que revertir ese proceso y volver a cargarlas a tope. Cuando pase un mes, cuando pasen varias semanas, cuando usted se acuerde, conecte el cargador y llévelas nuevamente hasta el tope de carga que indique su cargador. Si usted no hace esto, evidentemente estará provocando daños a las baterías por sulfatación, y realmente el interés aquí es mantenerlas cargadas para que este proceso no ocurra. Otra de las preguntas que intentaremos dar respuesta es que si se puede interrumpir el proceso de carga. Bueno, usted lo puede interrumpir, no hay ningún inconveniente con hacerlo, pero cuando pueda recargarlas, recárguelas a tope. Una batería parcialmente cargada, si usted continúa con esa batería, con el paso del tiempo esa batería va a crear sulfatos en las placas y va a evitar que el electrolito interactúe con ella. Otra de las interrogantes es que si hay que preocuparse por el efecto de memoria en este tipo de batería. Bueno, no. Este tipo de batería no presenta el efecto de memoria. El efecto de memoria es muy característico en el caso de las baterías de níquel cadmio, pero no en este tipo. O sea, aquí no hay que hacer descargas para ecualizar ni para disminuir el efecto de memoria, porque estas baterías no poseen efecto de memoria. ¿Se pueden cargar las baterías mientras se estén usando? Bueno, de poder se puede. Lo que pasa es que estaría dándole una sobrecarga a su cargador, puesto que no solamente tendría el cargador que estar proveyendo la intensidad de corriente que demanden sus baterías y que tenga predeterminado, sino que además tenga que suplir corriente también para la carga. Se puede, pero evítelo de ser posible. También puede ser que su cargador resulte confundido por tratar de interpretar si la intensidad de corriente disminuyó hasta un valor prefijado para saltarla a una fase inferior de voltaje, y si el cargador resulta confundido, entonces puede ser que sus baterías sufran de sobrecarga. Por tanto, mientras esté usando sus baterías, no conecte el cargador, o si está cargando las baterías, no tenga algunas cargas en su moto, como pueden ser algunas luces u otros accesorios. O sea, apague las luces y otros accesorios siempre y cuando usted tenga que desarrollar el proceso de carga de su batería. ¿Cómo conservar las baterías nuevas y sin uso por tiempos relativamente prolongados? Bueno, sus baterías de fábrica vienen cargadas a tope. Ahora, como ya les explicaba, cada cierto tiempo estas baterías, por su estructura interna, etcétera, estas baterías se van a ir descargando. Usted lo que debe hacer siempre es tratar de que estas baterías vuelvan a cargarse a tope nuevamente dentro de un periodo determinado, que puede ser varias semanas, un mes, etcétera, pero no deje que las baterías se desgasten con el paso del tiempo. Siempre trate de cargarlas a tope cada ciertos periodos de tiempo con el cargador indicado para ello. ¿Cómo determinar de que la batería está cargada a tope? Bueno, en el caso de una sola batería sería un voltaje igual o superior a 12.6 volts por cada una de esas baterías, y lo que significa, por ejemplo, 2.10 volts por cada celda. Recuerden que son 6 celdas. Algún elemento importante, y es que los cargadores caseros
usted quiere mantener esas baterías, no están dentro de su modo, no las va a cargar con el cargador que fue diseñado para su modo, y usted quiere mantener estas baterías cargadas a tope, quizás se le ocurra utilizar un cargador casero. Ojo con los cargadores caseros. Por eso ese conocimiento que abordamos al inicio es tan importante, de cuál debe ser el voltaje en la primera fase, que debe ser sostenido durante un tiempo determinado hasta que la intensidad de corriente disminuya hasta un valor bastante bajo y no siga disminuyendo con el paso del tiempo, que debe ser entonces el momento indicado en que el cargador debe saltar a un voltaje de flotación en una tercera fase. Por tanto, los cargadores caseros, dígase transformador de 110 a 15 volt RMS en alterna, puente de diodos rectificadores, sin ninguna etapa de control, esos cargadores tienen tendencia a sobrecargar su batería si usted no tiene la tensión adecuada sobre él y sobre el proceso que está ocurriendo durante la carga de esas baterías de gel. Por tanto, estos cargadores pueden literalmente matar sus baterías de gel, que son muy susceptibles a la sobrecarga. Por tanto, tenga mucho cuidado con el cargador que utiliza. Y si de algo le sirve el conocimiento que abordamos al inicio, trate de controlar muy bien los voltajes de carga, intensidad de corriente, etcétera, voltaje de flotación, etcétera, para que sus baterías realmente puedan cargarse a tope cada cierto tiempo, pero que no resulten dañadas también por sobrecarga. ¿Cómo comprobar el estado de carga de la batería? Bueno, usted carga a tope sus baterías. Inicialmente, en el caso de una batería de gel, el cargador las lleva hasta 14.1 volt o un valor muy próximo a él. Mantiene este valor de 14.1 volt durante un tiempo determinado, donde la intensidad de corriente cada vez va a ir disminuyendo a medida que la batería completa su ciclo de carga. Cuando esta intensidad de corriente no disminuya más y se mantenga constante en un tiempo determinado y es un valor bajo, próximo a cero, entonces debe el cargador saltar a 13, en el caso de la batería de gel, a 13,8. Después que usted termine el ciclo de carga, que se completó el ciclo de carga y ya el cargador está en el voltaje de flotación, deje reposar, desconecte el cargador, deje reposar estas baterías durante 24 horas y con ayuda de un multímetro bien calibrado mida el voltaje de cada una de sus baterías. Y aquí tiene una tabla. Vean ustedes que si da un valor de 12,65 volt o lo que es lo mismo 2,10 volt por cada una de las celdas, la batería está en muy buen estado y está en un estado de carga del 100%. Esto es lo normal. O sea, lo normal es que en 24 horas sus baterías mantengan estos valores. Si acaso obtiene valores como estos, 12,45, 12,24, etcétera, etcétera, ojo, puede ser que tenga alguna celda en cortocircuito que esté autodescargando la batería y debe tener mucho cuidado con esa batería porque puede comprometer el resto de la batería. Tiene que tomar mucha precaución con este tipo de batería y tratar de comprobarla minuciosamente a ver qué es lo que debe estar ocurriendo. Lo normal es esto: si usted tiene una batería parcialmente cargada y ha reposado durante 24 horas sin haberse usado, entonces usted puede saber el estado de carga de esta batería comprobándolo también con esta batería, o sea, con esta tabla que yo les muestro. ¿Cómo comprobar que el cargador de las baterías estén funcionando correctamente? Es complicado, necesita instrumentos de medición, necesita acceder al pack de baterías, hacer mediciones en ellas, etc. Pero yo he hecho un resumen. Lo primero es algo del sentido común, ¿no? Si usted no ha notado ninguna disminución en el desempeño de su moto, todo debería estar bien, no debería haber ningún tipo de problema. Ahora, si usted quiere estar aún más seguro y quiere hacer una comprobación más profunda, usted puede comprobar el estado de carga de la batería con el procedimiento que yo les mencionaba anteriormente y ver si realmente las baterías están, cada una de ellas, en buen estado o no. Puede hacerle una prueba de carga. O sea, hay instrumentos de medición que están diseñados específicamente para proveer una corriente de descarga y medir el voltaje durante esa descarga. Pero ojo, la mayoría de los medidores que yo he visto en el mercado están diseñados para baterías de automóviles. Y hacen una descarga de 100 amperes. A lo mejor su pack de batería o sus baterías no están preparadas para ese valor de intensidad. Por favor, consulte la etiqueta de su batería y el fabricante para estar seguro si realmente puede utilizar
tipo de instrumento para medir su batería. Y puede comprobar el voltaje en terminales. Recuerde que el cargador termina en 13.6 volt, que es el voltaje más o menos alrededor de ese valor, el voltaje de flotación. Y usted puede medir en sus baterías al final de la serie. Su moto tiene varias baterías conectadas en serie. Usted puede ver entre el negativo de la primera batería y el positivo de la última batería, porque todas están interconectadas en serie. Puede medir ese voltaje y debe dar un valor de 13,6 multiplicado por la cantidad de baterías que tenga su moto. Por ejemplo, si es 13,6 y usted tiene 6 baterías, eso da un valor aproximado de 81.6 volt, más o menos un rango de 1,8 volt. Si usted mide el voltaje terminal y eso es lo que está indicando, todo debería estar funcionando bien. Utilice instrumentos que estén debidamente calibrados y que tengan la precisión para poder medir estos valores de voltaje. Bueno, el caso de estudio que vamos a presentar en el próximo vídeo va a ser una moto eléctrica de 6 baterías de gel de 12 volt cada una, con un voltaje nominal de 72 volt. Decimos que son baterías de 12 volt. Una batería de 12 volt, si comprobamos con la tabla anterior, es una batería muy descargada. 11,8 es 0% de carga útil y 12,7 es 100%. O sea, se dicen que son baterías de 12 volt, pero realmente son baterías de 12,7, 12, bueno, en dependencia del tipo de batería que sea. Y en el caso de estudio, cada batería posee 6 sets de 2 volt, lo que da 12 volt por batería. Es un caso de estudio que pretendemos mostrar para hacer las mediciones, para todos los elementos teóricos que hemos visto, tratar de hacer una comprobación experimental. Bueno, resumiendo, ¿cuáles son mis recomendaciones finales? La siguiente: cargue siempre sus baterías a tope con el cargador adecuado cuando no esté usando su moto eléctrica. Es lo primero. O sea, las baterías de ácido plomo son agradecidas si usted las mantiene cargadas al 100% de su capacidad, siempre y cuando pueda. Segunda recomendación: evite las descargas profundas de su batería. Si puede picar el trayecto en 3 pedazos, porque es muy largo, es preferible hacerlo en 3 pedazos, cargando en intermedio, haciendo escalas y cargando en cada uno de los lugares, que hacer un trayecto completo y descargando muy baja, o sea, a un nivel de descarga muy profundo de su batería. Tercera recomendación, resumiendo: verifique que el cargador está manteniendo el voltaje adecuado en la última fase de carga. Ojo, si usted ve que sus baterías no habitualmente se cargan en 10 horas, en 8 horas, y han pasado 12, 13 horas y no han terminado de cargarse, suspenda inmediatamente el proceso de carga, desconéctelo, toque las baterías a ver si están calientes. La que esté más caliente, haga las mediciones y estúdielas, porque puede haber algún problema con su cargador o con sus baterías y puede comprometer el pack completo de batería. Aunque siempre los fabricantes nos dicen que debemos cambiar, si cambiamos una, si hay una dañada, debemos cambiar el pack completo. No es tan así, pero trate de identificar qué es lo que debe estar ocurriendo. Y no confíe a ciegas. La electrónica puede sucedernos que la electrónica pueda fallar. Pero además, no solo la electrónica, los cargadores, los sistemas de control, sino además una de las baterías puede resultar dañada internamente, puede estar en cortocircuito, puede tener problemas, y una falla en algunas de las baterías puede confundir al cargador y sobrecargar el resto, y evitando, o sea, al final va a dañar todo el pack y usted puede evitar que esto ocurra. Por tanto, estas son las recomendaciones finales. Les recuerdo que pueden consultar información en sitios como el batteryuniversity.com, que ofrece todo el conocimiento de una manera más detallada y tiene casos de estudios puntuales que sustentan todo lo que hemos venido todo lo que hemos venido abordando durante este video. Este es el final de esta primera parte y bueno, los invitamos a que continúen con nosotros en la segunda parte con la comprobación experimental. Muchas gracias.